La próstata es una glándula exocrina que produce un 25 o un 30% del líquido seminal. Está debajo de la vejiga, adelante del recto, y por eso podemos usar el tacto rectal para evaluar su tamaño, y está muy cerquita de las vesículas seminales que se encuentran detrás y abajo de la vejiga. Es más o menos, como les dije, un 25% del líquido seminal y pesa 25 gramos, así que 25 y 25. Tiene zonas específicas histológicas. La zona de transición da lugar más que nada a adenomas o a hiperplasia prostática benigna, y la zona periférica es más malita y produce adenocarcinoma, o sea, cáncer de próstata. Entonces, la patología más frecuente que podemos encontrar en la próstata es la hiperplasia prostática benigna, el cáncer de próstata y la prostatitis, que es la infección o inflamación aguda de la próstata. En el cáncer de próstata, los factores de riesgo son más bien la edad, la raza y antecedentes familiares de primer grado. En la prostatitis, antecedentes de ITU, y en el adenoma, básicamente la edad. HPV significa hiperplasia prostática benigna, y para poder entenderlo vamos a situarnos anatómicamente donde encontramos a la próstata, que es justo debajo de la vejiga en la vía urinaria del hombre, ¿ya? Y ahí la pinté con naranjito para que la puedan ver más atrás, y también cercano de la vejiga están las vesículas seminales, ¿ya? Que también participan en la producción del líquido seminal. Y como pueden ver, hice una próstata aún más grande que la que había dibujado, y se presenta un aumento de la cantidad de células. Eso es lo que nosotros conocemos histológicamente como hiperplasia, que aumenta la cantidad de células. Como estas células son iguales a sus hermanitas normales, esto le llamamos adenoma. Adenoma significa que es benigno, porque son diferenciadas, son células glandulares benignas. ¿Ya? Recordemos la cercanía anatómica entre la próstata y el recto, que nos permite hacer un tacto rectal para poder evaluar el tamaño de la próstata. Si nosotros vemos que hay un aumento de tamaño y es del porte desde una mandarina hacia adelante, una naranja o un pomelo, tenemos presente ahora un aumento de tamaño, ¿ya? Entonces, cuando hay solo hiperplasia pero no lo podemos palpar, es hiperplasia prostática benigna. Si logramos palpar un crecimiento con el tacto rectal, es un crecimiento prostático benigno que sucede en la mitad de las hiperplasias, y cuando tenemos síntomas producto de este crecimiento, hablamos de una obstrucción, que es la OPB, obstrucción prostática benigna, que es el menor porcentaje porque es la mitad de las personas que tienen hiperplasia. Estos síntomas los vamos a conocer como síntomas del tracto urinario inferior, o LUTS en inglés, pero es la misma sigla por si es que se encuentran con cualquiera de las dos. Y asociado a esto tenemos que recordar que el detrusor es la musculatura intrínseca de la vejiga, o la muscular propia también se le conoce, y cuando haya una obstrucción también se va a alterar la función del detrusor. Dentro de los STUI, los síntomas del tracto urinario inferior, tenemos los síntomas de vaciado, que son básicamente la dificultad para vaciar, un chorro débil, un chorro intermitente, o un tiempo prolongado o necesidad de hacer mucho esfuerzo para vaciar, producto de que la próstata está comprimiendo hacia arriba y no deja que salga la orina. Pero también tenemos síntomas de llenado, que se deben al engrosamiento por esta cronicidad de la obstrucción al flujo. El músculo detrusor como que empieza a aumentar su fuerza, ¿ya? Y se empieza a engrosar. Eso produce que además este detrusor esté como un poco hiperactivo, y se produce la urgencia, incontinencia, nicturia, o sea, más ganas de hacer pipí de lo normal, hace más frecuente porque ahora el detrusor se hizo como más musculoso, entonces quiere participar más y empieza a provocar síntomas de querer ir al baño, porque el detrusor cuando se activa lo que nosotros queremos es ir al baño, ¿ya? Entonces, cuando esto se produce en un máximo, cuando los síntomas de vaciado son tales que la vejiga ya ni siquiera puede vaciar porque la próstata obstruye completamente la salida de la orina, nosotros conocemos eso como retención urinaria aguda. Esa retención urinaria aguda hay que manejarla porque se forma un globo vesical, hay una vejiga que está palpable, llena de orina que no puede salir. ¿Y cómo se maneja? Con lo que conocemos como una sonda Foley. La sonda Foley tiene dos canales, uno para inflar un globito que se llama CAF y que está al fondo y que permite que la sonda se quede ahí, y otro canal para poder permitir la salida de la orina. Esta es la famosa sonda Foley, ¿ya? Entonces ahí estoy dibujando el otro extremo
donde por un ladito se infla el CAF, que hace que quede como atrapado ahí y que no se caiga la sonda, y eso permite que vaya saliendo toda la orina que está atrapada y ya se maneje bien la retención. Ahora a veces puede que la próstata esté pero tan grandecita que no deje pasar una sonda. Así que en ese caso hay que hacer una punción suprapúbica y poner un catéter suprapúbico que permita la salida ahora por una vía más anómala, ¿ya? Pero lo ideal es poder usar una sonda Foley, ese es el primer intento. El catéter suprapúbico es solo si no se logró la sonda Foley. Entonces es un crecimiento benigno, pero que causa mucho problema. Este crecimiento benigno puede aumentar el antígeno prostático específico. Es específico porque es específico para la próstata, pero las patologías pueden ser varias, no es específico para la patología. Entonces podemos tener distintas causas como cáncer de próstata, inflamación, infección. El mismo uso de una sonda puede aumentar el antígeno prostático. También puede disminuir si se usan fármacos que disminuyan el tamaño, que los vamos a ver más adelante. También cuando se hace un examen se le pide que la persona tenga abstinencia 3 días antes porque la actividad sexual puede cambiar el valor. Y también está la edad como factor que aumenta de a poquito el AP a lo largo del tiempo. Ahora lo normal es que sea menor a 4 y cuando ya tenemos un valor mayor a 10 podemos estar casi seguros de que se trata de un cáncer de próstata, ya que ese AP es demasiado alto para un adenoma o una hiperplasia benigna. Así que ahí vamos a hablar más tarde del cáncer, pero para que sepan más o menos que el AP es específico de próstata, pero no de patología. En el tacto rectal, nosotros tenemos que palpar una próstata simétrica, gomosa, un aumento simétrico. Si encontramos un nódulo duro, también podemos pensar que es más un cáncer. Hay que estar siempre pensando en el diagnóstico diferencial. Y en la eco, nosotros vamos a poder ver, ¿cierto?, la vejiga que está más aumentada de tamaño, si es que tenemos una retención urinaria, ¿cierto? Obviamente vamos a ver un aumento del volumen de la próstata, el engrosamiento de la pared, ¿cierto? El engrosamiento del músculo detrusor que está más sobreexigido, que está haciendo más esfuerzo, también se puede ver, y un aumento del residuo postmiccional, ¿ya? Porque está quedando más orina después de orinar, porque la próstata no deja salir todo. También podemos encontrar hidroureteronefrosis, es decir, que hay un aumento o un reflujo de orina hacia la vía urinaria, hacia arriba. Incluso en la pelvis renal podemos encontrar que está todo hacia arriba congestionado con orina porque no puede salir. Eso puede producir incluso una insuficiencia renal, ¿ya? La hidroureteronefrosis. Entonces todo eso podemos encontrar en la eco. En la eco, si tenemos suerte, también podemos ver los cálculos, o quizás los podemos ver en una radiografía, es más probable que lo veamos en un TAC. Y estos cálculos se producen porque hay una estancia, ¿cierto?, de orina, que se estanca como en un laguito y se empiezan a juntar todos los minerales y se forman los cálculos. La próstata también puede sangrar y se puede producir hematuria, ya sangre en la orina. Y también producto del estancamiento, igual que los cálculos, se pueden formar infecciones urinarias, prostatitis también. Y hitus recurrentes son las infecciones urinarias recurrentes porque está todo estancado como en un charquito cochinito. Y como les dije, la hidroureteronefrosis nos puede producir una insuficiencia renal aguda, se llama postrenal porque es después del riñón, o una insuficiencia renal crónica si esto se produce por mucho tiempo y no se trata la retención urinaria. Nosotros podemos usar un instrumento que se llama uroflujómetro, que es pedirle al paciente que orine en un tarrito que tiene un chip y que mide el flujo y en el fondo el volumen y calcula el flujo por unidad de tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí una curva que es flujo, o sea, velocidad básicamente de la orina, de la micción, contra el tiempo. Entonces tenemos que normalmente tiene un pic, que es un flujo máximo de 15, como un poquito antes de la mitad de la micción, y en un adenoma vamos a tener que estar muy disminuido, producto de este aumento de tamaño que no permite la salida normal de la orina. Está menor a 10 ml por segundo, o sea, tiene una velocidad baja. Y luego, para poder evaluar los síntomas, podemos ocupar un cuestionario bien famoso que es el IPPS, que hace varias preguntas. Y si la persona tiene un puntaje entre 8 y 19, es un puntaje moderado, ¿ya? Y se usa mucho para decidir el tratamiento, porque una próstata muy grande puede generar pocos síntomas y una próstata mediana puede generar más síntomas. Los síntomas importan mucho y se evalúan con ese cuestionario. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esta hiperplasia prostática benigna? Vamos a tener distintas opciones, ¿ya? Lo primero que hay que ver es si el paciente tiene alguna complicación. Yo ya les comenté las complicaciones. Si tiene, por ejemplo,
hematuria recurrente, muchas infecciones, múltiples cálculos, la opción mejor podría ser una cirugía. Si no tiene complicaciones, vamos a ver el cuestionario. Y en el cuestionario, si tiene menos de 8 puntos, es leve y podemos observar y hacer cambio de estilo de vida. Decirle que no tome tanto alcohol, no consuma tanta sal, no tome café, controlar patología concomitante y así evitar los síntomas. Si tiene entre 8 y 19 puntos, es moderado y hay que pensar en un tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos opciones que solo bajan los síntomas o que además nos disminuyen el tamaño de la próstata. Si es que tiene en el fondo un tamaño pequeño y un antígeno pequeño, vamos a tratar solo los síntomas con inhibidores del receptor alfa 1. Este es un receptor adrenérgico que se encuentra principalmente en el esfínter interno, que es lo mismo que el cuello vesical, que normalmente cuando se activa produce la constricción de este esfínter y no permite la salida de la orina, aumentando los síntomas de obstrucción. Lo que hace la tamsulosina es inhibir este receptor y así producir la dilatación del esfínter interno y disminuir los síntomas principalmente de obstrucción y por lo tanto de vaciado. O sea, disminuye las molestias del chorro débil, de entrecortado y todo eso. Los síntomas pueden mejorar hasta un 40% e incluso puede mejorar el flujo máximo en un 20% porque se está dilatando y se está mejorando la salida. El efecto adverso es mareo, hipotensión ortostática, eyaculación retrógrada, porque al abrirse este esfínter da la posibilidad de que el semen, en vez de salir y como ir 100% hacia afuera, también puede devolverse un poco porque la vía hacia atrás también está disponible, así que se puede producir eyaculación retrógrada. Y a algunos pacientes les puede molestar, pero no se produce necesariamente disfunción eréctil. ¿Ya? Eso es importante. Y cuando el tacto rectal o el AP está aumentado, vamos a tratar de disminuir el tamaño. Esto se hace con el inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la que se encarga básicamente de aumentar el tamaño de la próstata. Entonces, para bajar la dihidrotestosterona y bajar hacia el tamaño y la AP, ocupamos el inhibidor de la enzima que produce la dihidrotestosterona. Entonces, este cambio lo vamos a ver lento, se produce en 6 meses recién la disminución de los síntomas, por lo tanto quizás lo ideal es combinarlo con la tamsulosina y así tenemos el efecto de disminución de tamaño en conjunto con la disminución de los síntomas. Esto se suele usar como terapia combinada. Y el nombre de este fármaco, un ejemplo, es el dutasteride y los que terminan en ide. Otro fármaco que podemos usar es el inhibidor del receptor muscarínico M2 y M3 del detrusol para disminuir los síntomas de la hiperactividad, los síntomas de llenado vesical, ¿ya? Lo que se hace es producir la dilatación más que nada de la vejiga y así no se llena tan rápido, no se pone más hiperactiva y no se produce la frecuencia, la nicturia, la urgencia, ¿ya? Esto es cuando están presentes ese tipo de síntomas. Y otro fármaco que también podemos usar en caso de que se asocie esta patología también a una disfunción eréctil, se puede usar el tadalafilo, que es un vasodilatador y que a la vez que mejora los síntomas de la hiperplasia, también mejora la disfunción eréctil. Así que le sirve a esos pacientes que tienen ese problema y se usa diariamente en una dosis de 5 miligramos. Ahora, si tenemos complicaciones o síntomas según el cuestionario con un puntaje más de 19 o si tenemos hito recurrente, hematuria, cálculos, retención aguda de orina recurrente, cualquiera de las complicaciones que vimos anteriormente va a ser de indicación quirúrgica. El tipo de cirugía va a depender del tamaño. Si tenemos una próstata de menos de 80 ml, la resección transuretral, ese es el RTU, de próstata es la cirugía de elección. Básicamente consiste en ingresar un aparato endoscópico a través de la uretra y se puede destruir la uretra con láser, con una asa eléctrica, con lo que se pueda, pero se destruye y se absorbe. Para poder hacerlo se llena la vejiga con agua. Eso puede producir incluso intoxicación acuosa. Aquí les voy a hacer un dibujito como más detallado, si se imaginan que la persona está como mirando hacia arriba. Y esa es la vejiga, la uretra y el recto por detrás, ¿cierto? Y cómo se va a ingresar el aparato endoscópico que va a tener esta capacidad de destruir la próstata que está rodeando el esfínter interno de la vejiga y por lo tanto al destruir esto también se va a destruir el esfínter interno. Ojo ahí
que el esfínter interno cumple su función, se puede producir incontinencia y eyaculación retrógrada producto de la destrucción del esfínter interno. Y como les dije, eso que pinté celeste es el agua que se produce, que se ingresa para poder trabajar, se llena la vejiga de suero y si este suero pasa a la sangre se puede producir, como les dije, una intoxicación acuosa, una hiponatremia y es una complicación bastante grave de la resección transuretral, aunque no es muy frecuente. Así que es la cirugía indicada en general. Como les dije, se puede producir un daño del esfínter interno, que es el que rodea la vejiga en su polo proximal, es el cuello de la vejiga básicamente, y eso nos puede producir tanto una incontinencia de orina porque se aumenta la salida, la facilidad de salir, o una eyaculación retrógrada porque aumenta el reflujo hacia atrás. Cuando la próstata es más pequeña en un paciente joven, queremos evitar esta incontinencia a toda costa y se puede hacer lo que se llama urolift, que como suena como un lifting y es básicamente un lifting de la próstata. Se amarra como con unos elásticos de metal o con algún aparato que cambie la forma y evite más que nada los síntomas obstructivos de la hiperplasia. ¿Ya? Eso es para evitar más que nada el daño al esfínter interno y sus consecuencias, como la incontinencia y la eyaculación retrógrada. Y ya en las próstatas que son más grandes, podemos optar por la resección, esta vez a través de la pared vesical. Se rompe la pared abdominal, ¿cierto? Se abre la pared abdominal, la pared vesical, y a través de la vejiga es por donde se va a sacar la próstata. El médico ingresa una mano a través del recto y la otra mano a través de la pared de la vejiga, rompe toda la pared de la vejiga, así que es bastante más invasivo y con eso puede lograr sacar la próstata. En este caso también se produce ruptura del esfínter interno. Y aquí estoy haciendo énfasis en la intoxicación acuosa de la RTU, ¿sí? Pero como les digo, cuando se rompe la pared de la vejiga por delante, ¿cierto? La adenectomía transvesical ya es bastante más avanzado el tamaño de la próstata cuando se decide hacer esa intervención. Gracias por quedarse hasta el final. Como premio, como siempre, la invitación a que descarguen este esquema completo, gratuito. Está el link abajo en la descripción. Suscríbanse a mi canal para que puedan ver todos los videos de urología y más temas de medicina. Un besito, síganme en Instagram, que estén bien.